Afán y ansiedad. Buenas tardes, mis amigos y hermanos. Después de saludarlos, me gustaría compartir un pensamiento que nos ayude a tratar con el afán y la ansiedad. Un mal que conforme pasa el tiempo se vuelve más y más agudo, al presentarse muchas veces de manera involuntaria en la vida de cada uno de nosotros. El afán y la ansiedad producen enfermedades que van desde un simple dolor de cabeza, un insomnio, la pérdida del apetito, hasta enfermedades nerviosas, pasando por algún tipo de farmacodependencia y finalmente puede ser el causal de un infarto cerebral o algo que empuje al que la padece a buscar la salida por la puerta falsa. La Biblia, que es el manual de vida, en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 34, cita lo siguiente: No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Hoy en día es normal ver a cantidad de personas en el afán por el dinero, el afán por el trabajo, el afán por las posesiones, etcétera, etcétera. El afán también por los estudios y en consecuencia a este afán, valga la repetición de la palabra, tenemos algo que en este tiempo se le conoce como estrés. No sé cuántos de ustedes conozcan este pasaje bíblico que compartí con ustedes. Seguro muchos hasta de memoria lo saben y lo repiten en su caminar diario. Pero cabe aclarar que una cosa es saberlo mentalmente y otra muy diferente vivirlo. Si el Señor te dice que no te afanes y tú dices creer en el Señor, ¿por qué haces lo contrario? Hoy en día el afán nos persigue por todos lados. Nos cruzamos por él por las calles, en el transporte público, nos acompaña al abordar nuestro vehículo, al estar sentados, a la mesa, incluso cuando vamos a nuestro aposento a descansar, allí está el afán con nosotros. Nadie que vive sobre esta tierra manchada por el pecado puede ser libre de tal situación. Hace muchos años escuchaba a un pastor decir que a quien él conocía que vivía la vida, escúchenme bien, de color de rosa, solo era a Barbie. Barbie era la única o el único personaje sobre esta tierra que podía tener una vida en color de rosa. De ahí en más, a nadie más. No tenemos una varita mágica que nos ayude a cambiar las circunstancias que nos rodean. Tampoco tenemos una lámpara de Aladino que nos conceda 3 deseos o unas palabras mágicas abracadabra que nos lleve a un tesoro. Pero sí les puedo decir que tenemos algo muchísimo mejor. Tenemos a un Dios poderoso que sabe lo que necesitamos y que está dispuesto a suplir lo que nos hace falta, pero de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. Dios, amigos y hermanos, tiene propósitos. De hecho, es un Dios de propósitos. Y que así como procesan el oro cuando es pasado una y otra vez por el fuego, así mismo seremos nosotros en sus manos. Pasaremos día a día procesos que tal vez no entendamos, pero que Dios sabe en su perfecta voluntad y como un Dios omnisciente, Él sabe, Él conoce qué es lo mejor para nuestra vida. La palabra afán en la Biblia es un término que usamos para indicar el deseo ferviente que alguien experimenta con respecto a alguien o algo. Ahora, el término ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad, una angustia que acompaña enfermedades, en especial a ciertas neurosis. ¿Cómo pasaron la semana que recién terminó?
Una semana difícil en términos generales y quizás podría atreverme a decir que hasta atípica, pero que puso de manifiesto el afán y la ansiedad en muchos de nosotros. Al estar ante la fuerza, la potencia de la naturaleza representada en esos movimientos telúricos, saltamos a la ansiedad. Esta palabra, que proviene del latín ansietas, con X, que traduce a un estado de angustia o aflicción que puede sufrir una persona sin necesidad de existir motivo alguno para tener realmente una preocupación o estrés que conlleva a la pérdida de control o sensación de no tener solución al problema presentado. Pero ustedes pensarán, ante los embates de la naturaleza, si existe algo por qué preocuparse. Podía caerse la casa sobre nuestra cabeza, el patrimonio por el cual tanto luché. ¿Qué dice la Biblia sobre la ansiedad? Buscando por ahí encontré lo siguiente. Mientras estaba en el consultorio de mi médico, ella ya podía observar que la medicación que me había recetado para mi ansiedad estaba haciendo una diferencia. No sabía que la vida podría ser así. No me asusta que mis hijos jueguen afuera en el patio delantero. No estoy aterrorizada por pensamientos acelerados por la noche. No me siento que estoy en modo de lucha o huida. Y estas son solo las pequeñas cosas, comenté. Durante muchos años he vivido con depresión. Aquí, entre paréntesis, debo decirles que no todos identifican este estado de manera personal. Es más, la gran mayoría lo niega. Y debo confesarles que a veces yo he hecho lo mismo. Siguiendo con la narración, durante años he vivido con depresión y tomé mis medicamentos fielmente. Pero la vida aún era difícil debido a la ansiedad. En ese estado estaba convencida de que había un problema de salud grave. Busqué un médico y luego un consejero después de que un amigo sugirió este tipo de intervención. Estaba harta de que todos me dijeran: solo cree más, solo ten más fe, solo reza más. La ansiedad no es tan simple porque a menudo se malinterpreta simplemente pensando que la persona está demasiado estresada. La ansiedad es un trastorno de salud mental caracterizado por sentimientos de preocupación o miedo que son lo suficientemente fuertes como para interferir con las actividades diarias. A menudo incluye ataques de pánico, trastorno de estrés postraumático y trastorno obsesivo compulsivo. Para personas como yo, la ansiedad va de la mano con la depresión y no estoy solo. Lamentablemente, los trastornos de ansiedad están en aumento. ¿Qué hacer entonces ante algo que ya es un auténtico dolor de cabeza? Después de la pandemia, que termina y no termina, en donde la mayoría de nosotros en algún momento nos sentimos segregados, y más aquellos que tuvieron que vivir aislados por temor a contagiar o ser contagiados, han surgido todo tipo de males relacionados con el bicho aquel. Y en esta semana anterior, los temblores nos pusieron de cabeza, ya que encendieron las alarmas ante nuestra naturaleza tan frágil, dejándonos tan vulnerables. La gran mayoría sale corriendo ante eventos de esta magnitud, tratando de poner a salvo su vida y buscando afanosamente noticias de los seres amados que viven distantes los unos de los otros. Debo decirles que la ansiedad se manifiesta en dos lugares en específico: en nuestro cerebro y en nuestra alma. Y la buena noticia es que Dios puede sanar ambos tipos de ansiedad. Ya depende de nosotros discernir y buscar consejo sabio para el mejor camino a seguir para superar la ansiedad con Dios. En el terreno espiritual puedo decirles que una buena estrategia es entregar tu vida y tus pensamientos a Cristo. Billy Graham dijo una vez: en el mejor de los casos, la ansiedad nos distrae de nuestra relación con Dios y la verdad de que Él
es Señor del cielo y de la tierra. Mateo capítulo 11, verso 25. Yo sé que hay quien puede decir que no cree en Cristo, que tiene otro tipo de confianza, otro tipo de creencia. Pero en ese caso puedo decirte con seguridad que no porque no creas en Dios, por eso Él no está en el control. Nuestra mente, ante situaciones difíciles que están saturadas de afán y ansiedad, hacen de ella un auténtico campo de batalla. Eso impide una claridad de nuestros pensamientos. Solemos olvidar las promesas del Señor para su creación. ¿Cuántos seres humanos disfrazan el dolor con algún tipo de analgésico? ¿Cuántos son asaltados con un sueño que indica que su vida está triste, que está vacía? ¿Cuántos viven angustiados en extremo? ¿Cuántos desean que la muerte aparezca ya y se los lleve? Yo estoy seguro que una gran cantidad de seres humanos viven presos del afán y de la ansiedad, entre ellos yo primero. Podemos sentir que nuestros sentimientos y pensamientos están intentando matarnos activamente. Al mismo tiempo, también sabemos que nuestros sentimientos pueden mentir y que no se puede confiar en ellos. La sensación de temor y pánico envía nuestros corazones al cuello y al estómago. La sensación de muerte inminente es más que agotadora. Pero ojo, amigos y hermanos, tenemos un ancla. Finalmente, la ansiedad surge cuando menos lo esperamos. Ocurre cuando ponemos demasiado en nuestros platos, cuando nos apresuramos, cuando estamos muy ajetreados, ocupados, cuando estamos haciendo demasiado, sí, demasiado. Nuestro cuerpo no conoce otra forma más que decir no y se manifiesta en cada una de las situaciones que ya les he enumerado. Y nuestros cuerpos finalmente se apagan de manera que no esperamos. Amigos y hermanos, llevemos cautivos todos nuestros pensamientos a esa ancla que es Cristo, que nos puede mantener firmes ante lo que se presente. Llevemos nuestros pensamientos cautivos a Él, platica con Él, hasta lo que tú creas que es insignificante. Él tiene respuesta para todo. Dice la Escritura: ¿por qué te abates, alma mía? Espera en el Señor y Él hará. Aprende a confiar en Él. La solución a la ansiedad y al afán está en buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, escudriñar su palabra. Ahí encontraremos las respuestas que necesitamos. Es mi oración que el Señor bendiga sus vidas, que les guarde, que les ayude a salir adelante. Pasen muy buenas tardes, que el Señor les bendiga y muchas gracias por ver el video.